¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Como siempre, compartiendo con ustedes una reflexión bíblica. En esta oportunidad vamos a basarla en el libro de Ezequiel capítulo 37, que habla del Valle de los Huesos Secos. Bueno, yo creo que en cierto modo este pasaje que, iba dirigido hacia el pueblo de Israel, Dios habló a través de Ezequiel para hacerle entender la condición espiritual en que la nación se encontraba. Pero en cierto modo también esto puede ser aplicable a nuestras vidas. Es decir, la vida del creyente puede ser un oasis, un paraíso, donde Cristo está reinando, está gobernando, está obrando en la vida de ese creyente, pero también se puede convertir en un valle de huesos secos, donde la vida espiritual está arruinada y el creyente pues está llevando una vida que va en total contradicción con la voluntad de Dios. Bueno, en realidad nosotros decidimos cómo llevar nuestra vida espiritual. Esta puede ser bien llevada o mal. Se sabe que el decaimiento moral y espiritual vienen como producto de una mala relación, lo que es peor, una mala relación con Dios. Y lo que es peor, cuando rompemos nuestra relación con Él, pues entonces empezamos a ver una serie de consecuencias en todo sentido, ¿no? Es decir, la bendición de Dios se corta y empieza a afectarnos pues primeramente nuestra comunión con Él, segundo nuestras relaciones interpersonales, el trabajo, la salud, la familia, es decir, empieza a afectarse en muchas áreas de nuestra vida. Y obviamente que como consecuencia de eso pues viene la sequía espiritual que nos sume en la oscuridad. Creo que cuando echamos un vistazo a cómo está la vida espiritual a nivel global, ¿no? Cómo está la relación del hombre con Dios en el mundo. Bueno, hablando en términos generales sería un poco difícil poder definir bien esto, pero creo que sí se puede dar más o menos un atisbo de cómo está la condición espiritual, ¿no? Pero hablándolo, digamos, en relación con los países que profesan el cristianismo. Bueno, sin tomar en cuenta aquellos que tienen pues religiones paganas que no tienen nada que ver con el cristianismo, bueno, no hablamos de ello. Sino me quiero centrar principalmente en aquellas naciones que tienen una inclinación cristiana o que se identifican con el cristianismo. Y estaba leyendo un artículo hace un tiempo atrás que decía que Europa, por ejemplo, se está enfriando espiritualmente. Y esto se ve más en algunos países, por ejemplo, Holanda, ¿no? Aquí se cree que es donde la tendencia parece estar más avanzada. Y los líderes católicos del país estiman que 2/3 de sus 1.600 iglesias dejarán de funcionar en una década. Y se prevé que 700 de las iglesias protestantes en Holanda cierren en los próximos años. Las iglesias en desuso se han convertido en un problema lo suficientemente grande para atraer la atención de los gobiernos. Y por otro lado, sin ir muy lejos, aquí en América, en el norte, en Estados Unidos por ahora ha evitado una ola similar de cierres, ya que los cristianos en ese país siguen siendo más religiosos que los europeos, lo que no significa que se esté dando una situación similar. Pero algunos investigadores religiosos sostienen que la cantidad de descenso de asistentes a los cultos en ese país sugiere que podría estar o podría enfrentar el mismo problema en los próximos años. Esto lo saqué de un diario llamado La Nación, y aunque este artículo ya tiene algunos años, pero yo creo que no deja de ser cierto. Creo que la espiritualidad en algunos países que se hacen llamar cristianos está decayendo, está descendiendo. Eso sucedió con el pueblo de Israel justamente en el contexto en el que estamos basándonos ahora, que está en Ezequiel capítulo 37.
El profeta Ezequiel fue un profeta que vivió más o menos por el siglo VI antes de Cristo. Él era un profeta hebreo. Y según la tradición bíblica, él era hijo de Buzi, un sacerdote de Jerusalén. Y cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén, Ezequiel siguió a sus habitantes en su exilio a Babilonia. Según la cronología comúnmente aceptada, el primer periodo de profecía de Ezequiel se sitúa entre el año 592 al 585 a.C. y el segundo periodo a partir del año 572. En la primera de dichas etapas anunció la pronta destrucción de Jerusalén debido a la proliferación de la injusticia y el aumento de los ritos paganos. Y en la segunda anunció la restauración de la casa de Israel por intermediación de la gracia divina y aconsejó a los exiliados que abandonaran la diáspora, en el tiempo, ¿no? Eso no iba a ser inmediatamente, y que regresen a la tierra de la cual procedían. Así que este profeta cumplió una labor muy importante, Dios lo usó en su momento, él trabajó más entre los exiliados, pero su mensaje sigue siendo vigente, contundente, y obviamente Ezequiel es uno de los profetas que avisora algunas de las cosas o acontecimientos que se van a dar en el tiempo, en el futuro. Este pasaje que vamos a tomar en cuenta, que es el pasaje de Ezequiel 37, habla de un valle, el valle de los huesos secos. El valle es, como todos sabemos, un valle es un terreno llano que está situado entre las montañas. En el pasaje vemos que el profeta es llevado por el Espíritu hacia un valle de huesos secos. Es probablemente una visión o un sueño en donde Dios le muestra cómo se encontraba la condición espiritual del pueblo de Israel, ¿no? Versículo 1 y 2 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Este lugar era en realidad un cementerio, un lugar tenebroso donde reinaba la oscuridad y la muerte. Y la pregunta que le hace el Señor lo deja sin respuesta. La desolación era tal que no le dijo ni sí ni no, sino, como dice el versículo 3, tú lo sabes, Señor. Cuando el Señor le pregunta, ¿crees que vivirán estos huesos? Bueno, en realidad uno es como que voy al cementerio y veo tantos nichos, tantas tumbas, y que alguien venga y me diga, ¿tú crees que estos muertos algún día vivan? Yo sé que muchas personas van a decir no. Bueno, Ezequiel no estaba en un cementerio como los cementerios modernos que estamos viendo actualmente, sino que él estaba en un valle lleno de huesos. Y estaban secos, tan secos que imposible dar un sí. Como dije, la condición espiritual la condición espiritual de la nación estaba mal. Ahora, yo entiendo que la condición espiritual saludable del ser humano se debe a su interés en Dios. El Señor siempre ha hecho revivir la vida espiritual muerta de hombres, pueblos y naciones cuando su palabra es proclamada y cuando es oída por fe. Es por eso que los avivamientos son el producto de la predicación poderosa de la palabra de Dios. Es ahí cuando el Señor le va a decir a Ezequiel, al no tener una respuesta clara, cuando el Señor le hizo la pregunta, ¿vivirán estos huesos secos? Él va a decirle simplemente, tú lo sabes, Señor. Bueno, el Señor le va a decir ahí en el versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo te dije hace un momento que los avivamientos, los grandes avivamientos que ha habido en la historia, tanto en la nación de Israel como en los tiempos modernos, han sido avivamientos de la palabra. La palabra de Dios juega un papel importante, juega y jugará un papel importante en los grandes avivamientos. Y la ilustración que nos muestra en los versículos siguientes de este pasaje, pueden referirse precisamente
a la resurrección, ¿no? Algunos han considerado eso, ¿no? Que puede hablar de una resurrección. Bueno, si bien es cierto, eso se va a dar en los tiempos finales, me parece personalmente que Dios está hablando más de la vida espiritual. La resurrección es algo que se va a dar, como dije, al final de los tiempos, pero lo que trata de mostrarle el Señor, usando la figura de los huesos que adquieren tendones, carne y piel, es que la vida espiritual de la nación será renovada cuando el pueblo oiga su palabra y crea en ella. Versículo 5 dice, así ha dicho el Señor, Jehová, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Efectivamente, la proclamación de la palabra hace efecto no solo en la vida moral espiritual, yo creo que también hace efecto en la vida física. Dios no solo trae la sanidad del alma, yo creo que también Dios, trae la sanidad del espíritu, y los avivamientos también se han caracterizado porque ha habido sanidades, milagros, prodigios. Jesús, por ejemplo, cuando estuvo caminando en las calles de Jerusalén, en las calles de Galilea, el Señor, obviamente que Él derramaba gracia en sus prédicas, en sus enseñanzas, pero también iban acompañadas de milagros, de sanidades. Y el versículo 7 y 8 dice el profeta, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, dice Ezequiel, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero dice algo más, pero no había en ellos espíritu. Ahora, quien genera la vida espiritual en el ser humano es Dios, sin duda. Perdón, la vida del ser humano la genera Dios, pero la vida espiritual la genera el Espíritu Santo. Sin la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas no podríamos acercarnos a Dios, ni tener una relación personal con Él. Sí, antes de conocer a Dios o antes de conocer a Cristo estábamos muertos. Muertos significa en la Biblia que estábamos separados, no teníamos ningún tipo de vínculo con Dios. Estábamos, vivíamos, hacíamos nuestras cosas, trabajábamos, nos divertíamos, pero nos divertíamos de acuerdo al estilo de vida del mundo, pero nada que ver con Dios. Ni un deseo de leer la Biblia, ni de orar, ni de ir a la iglesia, ni de servir a Dios en nada. Hasta éramos ateos seguramente mucho. Bueno, en ese sentido estábamos muertos, desligados de Dios totalmente. Al momento que Cristo entró en nuestras vidas, entonces esto cambió rotundamente. El Espíritu Santo ingresó en tu vida, en tu corazón, y tú ahora tienes un nuevo sentir, un nuevo deseo, un nuevo ánimo, un nuevo rumbo. Tu vida cambió completamente porque Cristo entró a tu corazón y ahora tienes el gozo de alabar a Dios, tienes el deseo de leer la Biblia, tienes el deseo de ir a la iglesia, tienes el deseo de orar. ¿Quién genera eso en tu vida? Dios, sin duda. ¿Quién genera el temor de Dios en tu corazón? Es el Espíritu. ¿Quién produce la conciencia de pecado cuando tú haces algo malo? Es Dios. Antes no la tenías. Para ti pecar antes era algo normal. Todo el mundo lo hace, yo también. Y no había un remordimiento ni nada de eso. Ahora es diferente. Cuando Cristo entra en tu corazón, cuando el Espíritu está en tu corazón, Él genera eso. En el versículo 9 y 10 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mira, estos huesos, estas osamentas, este valle de huesos secos, empezó a cobrar vida, porque él vio cómo los huesos se iban juntando,
se iban formando el esqueleto, y luego cómo subían los tendones, cómo la carne se iba formando y los músculos iban formándose en los brazos, en las piernas, y después vio cómo la piel recubría, pero faltaba algo, no había vida. Yo creo que estos hombres o mujeres o este ejército de personas que vio Ezequiel ya con cuerpo y todo, estaban muertos en el sentido de que no tenían a Dios, como muchos de nosotros antes de conocer a Cristo. Sí, caminábamos haciendo nuestras cosas, pero estábamos muertos, espiritualmente hablando. De tal manera que si cualquiera de nosotros nos hubiéramos muerto en una situación así, sin haber conocido a Cristo, nos hubiéramos ido a la perdición eterna. Acá el Señor dice algo importante, cuando el versículo 9 y 10 le dice a Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, está llamando al Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, dice aquí, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Jesús hizo algo similar. ¿Te acuerdas que Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban al Espíritu? Pero esto se concretó, ¿sabes cuándo? Se concretó más en la experiencia de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu descendió sobre todos los 120 reunidos, y empezaron a hablar en lenguas, y Pedro se levantó y empezó a predicar, y predicó de tal manera que se convirtieron 3.000 personas. Más adelante predicó otra vez y se convirtieron 5.000, y la iglesia iba creciendo, y es el Espíritu quien estaba generando todo eso. Eso es lo que hace falta, creo, hoy en día, mi querido hermano. Eso es lo que le hace falta a las iglesias de hoy. No estoy criticando ni juzgando, por si acaso, tampoco no estoy subestimando la labor que están haciendo los pastores, que yo sé que ellos trabajan fuerte, duro, oran. Pero aún así yo pienso que la iglesia de Cristo hoy en día necesita la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando del conjunto de creyentes, porque en la iglesia hay de todo, ¿eh? Hay cristianos que están bien espiritualmente, hay cristianos que son maduros, hay cristianos que están llenos del Espíritu, como también hay cristianos inmaduros, carnales, que no tienen nada de Dios, parece que no fueran cristianos. Hay todo eso. Pero te vas a dar cuenta que eso es una cosa desigual, ¿no? Qué bueno fuera que todos estuvieran llenos del Espíritu. La iglesia sería un instrumento poderoso de impacto en la sociedad. Y yo creo que la enseñanza de esta visión que el Espíritu le dio al profeta es que la nación de Israel va a ser restaurada. Es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. El plan de Dios, el sueño de Dios que le transmite a Ezequiel es que Israel no se va a quedar postrado toda la vida. No va a vivir en el cautiverio y va a ser un pueblo sometido y aplastado, como lamentablemente lo fue en un tiempo. El plan de Dios es restaurar a la nación de Israel. Hoy, si tú ves a Israel, y yo oro por Israel, porque creo que de todas maneras son los hombres la nación que desciende de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, aunque obviamente ya hay una mezcla, ¿no? No podemos decir que todos los israelitas ahí son 100% puros, digámoslo así, ¿no? Porque ya ha habido una mezcla con otros pueblos, naciones, pero muchos de ellos mantienen todavía sus tradiciones, quizás algunos de ellos todavía mantengan su línea genealógica. Pero hoy yo creo que Israel es un pueblo que no puedo decir que es cristiano 100%. En cierto modo podríamos decir que está alejado de Dios. No aceptan muchos de ellos al Mesías prometido, por ejemplo. Sí, hay quienes lo aceptan, pero hay muchos que no. Muchos consideran que Cristo fue un gran profeta y nada más. Pero la pregunta es si lo harán algún día, si algún día creerán en Cristo. Yo pienso que sí. Por supuesto que sí, porque eso está dentro del plan de Dios. Del mismo modo, Dios puede hacer que cualquier ser humano que no tiene a Cristo y espiritualmente está muerto pueda renacer a una vida plena y abundante cuando escuche el Evangelio y acepte por la fe a Jesús. Sí, en el versículo 11 y 12 dice
Ezequiel dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Así le dice el Señor. Ese valle de huesos secos representa la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Dios tiene un propósito importante para este pueblo. El Señor no abandonó al pueblo de Israel, no lo abandonó. Bueno, no estoy diciendo que todos los que son israelitas se van a salvar, no. Porque para que se salven tienen que conocer a Cristo, al igual que todos nosotros, porque la Biblia dice que ahora ya no hay diferencia entre judío ni griego. Todos, judío, griego, gentil, lo que fuere, todos para que sean salvos tienen que creer en Cristo. El plan de Dios es salvar a la nación de Israel, sí, pero no es ahorita. Eso se verá más adelante. Si uno hace un estudio, un análisis de las profecías, tanto de Apocalipsis como algunas entre ellos Ezequiel, Jeremías, Daniel, Isaías. Sí, hay un tiempo, la Biblia habla de un periodo que es la última semana de la cual habla Daniel, semana de 7 años, donde se va a llevar a cabo dentro de ese periodo lo que se llama la Gran Tribulación, y donde el anticristo va a empezar a perseguir al pueblo de Israel, al igual que va a perseguir a los cristianos, a muchos que van a vivir en ese tiempo, se van a convertir, porque yo creo que en el tiempo del anticristo va a haber gente que se va a convertir, pero esos van a ser perseguidos, porque no se van a querer dejar marcar por el 666. Ya, en esa época, en ese periodo de la gran tribulación, muchos judíos se van a convertir a Cristo. Mucha gente que no es judía, necesariamente gentiles, se van a convertir a Cristo. Ese es el ejército que Dios va a ir formando en ese periodo tan terrible y tan complicado como va a ser esa última semana de la cual habla Daniel. Y muchos de ellos van a morir por causa de Cristo. Esos son los que van a resucitar también para el milenio, como menciona Apocalipsis 20. Pero el plan de Dios se mantiene vigente y se va a cumplir, como la Biblia misma lo dice. Dios es el promotor del plan de salvación tanto para Israel como para la humanidad entera. Es Dios quien vino en la persona de su Hijo Jesucristo para salvarnos y así nosotros poder llevar una vida guiada por el Espíritu. Porque como dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo es porque primeramente creyó en Jesucristo, recibió a Cristo como su Salvador. Y si tienes el Espíritu, tú eres un hijo de Dios. En el libro de Ezequiel, en el pasaje que estamos considerando, en el versículo 13 y 14, allí dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, le dice a la nación de Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, dice el Señor, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Tú te preguntarás, ¿y cuándo ha sucedido esto? ¿Actualmente esto está pasando en Israel? ¿Actualmente podemos ver esto en la nación? Cuando dice el Señor, abrirá vuestros sepulcros, los sacaré de las sepulturas. No, eso todavía no se ve. Personalmente pienso que esto se va a llevar a cabo, ¿sabes cuándo? En el tiempo del milenio. Sí, porque en el tiempo del milenio van a resucitar, muchos. La iglesia va a estar ahí. Los que van a resucitar también van a salir de los sepulcros y van a reinar con Cristo por 1000 años. Y eso va a suceder. Bueno, a manera de conclusión quiero decirles lo siguiente. Por ejemplo, cuando Josías se convirtió, él se convirtió cuando escuchó la palabra de Dios. Hubo toda una renovación en su vida y no solo eso, llevó a la nación de Judá a rendirse a Dios también. Hizo reformas en Israel como producto de que su vida espiritual, que había sido impactada por la palabra de Dios, pues resucitó en su sentido figurado. Y el valle de los huesos secos de su alma experimentó el toque del Espíritu.
Mira, y quiero terminar leyendo este extracto de 2 Reyes, capítulo 23, versículos 24 y 25. Josías, después que él se convirtió a Dios, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Pienso que esto que sucedió en el tiempo de Josías también puede suceder en los tiempos de ahora. Que el Señor puede estar obrando en la vida de mucha gente, salvando, restaurando vidas, cambiando corazones. Todo es producto, ¿sabes de qué? Del defecto de la palabra de Dios en el corazón del hombre. La iglesia no tiene que dejar de predicar la palabra, y tiene que predicarla con la unción y el poder de Dios. No hay otra manera, porque se puede predicar la palabra sin unción también. A mí me da pena que hay iglesias que están abriéndole puertas más bien a las enseñanzas del mundo, a la ciencia, a las tecnologías, a los pensamientos de los filósofos, de los psicólogos, y por favor no se me malinterprete, no estoy diciendo que esté en contra de esto, pero si tú vas a poner estas cosas por encima de la palabra de Dios, si vas a abrirle la puerta a los científicos sociales, a los hombres que se basan en la filosofía, en la ciencia y en muchas otras cosas, y desestiman la palabra de Dios, entonces no va a pasar nada, no va a haber avivamiento, no hay nada, porque estamos dejando a Dios de lado. Estamos dejando el escrito está para reemplazarlo por las ocurrencias y las filosofías y los pensamientos de los hombres. Y esos días ya estamos viviéndolos, y de seguro que se van a seguir acentuando. Si muchos países que fueron cuna de grandes avivamientos se han enfriado, la pregunta es ¿por qué? Porque dejaron la palabra de Dios. Y al dejar la palabra, y al dejar de orar, tu vida espiritual entra en debacle, colapsa y se arruina, y se convierte en un valle de huesos secos. Que espero que eso no suceda. Espero que esta reflexión te haya sido de bendición para ti. Estamos en contacto en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.